Bienvenidos a un episodio más del Emprepedia Podcast. En esta semana, semanas obscuras, semanas muy dark o darks en el tema de los mercados, pero uno que pensábamos que no tenía correlación con el mercado tradicional, el mercado financiero tradicional, pues es el mercado de lo cripto, ¿no? Y debo de confesar que en esta parte sí, no sé lo básico, pero de repente lo poquito que tengo ahí en mis wallets, pues amanecieron en números muy rojos y eso me despertó una alerta. Y es que la semana pasada, por ahí, esto se está grabando el 17 de mayo, pero la semana pasada, a esta semana, pues pasó algo que justamente por eso he decidido invitar a Paco de Vega, experto en el criptomundo, experto en todo el tema relacionado a Web3. Paco, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación, Ori. Y como mencionas, creo que han sido semanas duras, tanto para el criptomundo como para los mercados en general. Hemos visto bastantes números rojos, empresas incluso como Zoom, saliendo un poquito de la parte de criptomonedas, que está su valuación incluso peor que antes de como estuviera en pandemia, ¿no? Entonces está bastante interesante lo que se va a venir. Y bueno, la idea es platicar un poquito de eso. El contexto es, ¿no? En cuanto a los mercados, se habla de estos temas de inflación que le están pegando a las empresas, las tasas de interés, todas estas decisiones de política monetaria que han tenido los gobiernos o los bancos centrales de cada país, un poco de una mini burbuja que se había formado post pandemia de la recuperación de muchas empresas que de la nada otra vez se recuperaron y entonces el mercado hay una corrección. Sin embargo, creo que hay un trasfondo mucho mayor, pero sobre todo el tema de las criptomonedas creo que es preocupante, pero como siempre, este tema de la volatilidad y el riesgo que hay invertir en ellas, que ese es otro tema, ¿no? O sea, creo que, y a título personal, estas cosas llegaron para quedarse. Habrá quienes no les gusta invertir en ellas, pero ya son una manera de invertir. Y Paco, para poner en contexto, para quien apenas nos está escuchando, viendo, entender qué es una criptomoneda, a manera como de glosario, cómo explicar primero, ¿no? El origen de las criptomonedas. Bueno, yo creo que para explicar un poquito nos tendríamos que ir hacia atrás y es entender que estamos ahorita en una nueva etapa del Internet, lo que le conocemos como la Web3. Si vemos la primera etapa del Internet es cuando se vuelve comercial por primera vez, la famosa World Wide Web, es la Web 1. Eran páginas completamente estáticas, páginas que prácticamente el foco principal era brindarnos información. Después, a partir del 2004, lo consideramos como la Web 2, y esto para tratar de ponerlo en el timeline de dónde estaba, es cuando se empiezan a popularizar las redes sociales. Es un Internet completamente interactivo, lo podemos ver muy fácil en una página web donde no tengamos que hacer un refresh o tengamos que dar un clic, automáticamente podemos platicar con las personas, comentar, ver todo lo que está pasando de una forma 100% interactiva. Y es una web que se caracteriza porque ahí nosotros no somos dueños de la información, prácticamente le estamos dando el permiso y el acceso a nuestras fotos, a nuestra información, a una empresa que es un tercero, donde la información está viviendo dentro de sus servidores. Y la Web3 prácticamente es la evolución de esta web, surge precisamente con las criptomonedas, con el inicio de blockchain, primero con la parte de Bitcoin, pero realmente los que son los padres de la Web3 son Ethereum, donde ven esta oportunidad que hay ya de poder mandar dinero por internet de una forma anónima en una red segura como lo es una red de blockchain, y esto lo migraron a crear blockchains que están prácticamente basados en smart contracts. Esto nos permite interactuar con programas de una forma segura y de una forma anónima, y prácticamente lo que pasó con esto es crear aplicaciones descentralizadas, que está a lo que le conocemos como la Web3. Y aquí podemos ver tener un navegador que está viviendo ya en una red blockchain, tener redes sociales que están viviendo en una red blockchain, y para entenderlo es nosotros ahí ya sí somos dueños de la información, somos dueños del perfil, y es un Internet donde no se puede bloquear, donde no se puede eliminar prácticamente nada de lo que se esté poniendo ahí. La forma en la que estos proyectos levantan capital, interactúan con las personas, es a través de las criptomonedas.
Entonces empezamos a ver blockchains que lanzan su criptomoneda, como lo es Ethereum, como lo es Solana, como lo es Cardano, y como son todas las grandes y todas las pequeñas que están ahí. Y vamos a tratar de diferenciarlo con dos tipos, ¿no? Cuando hablamos de un coin, que es cuando es el principal de un blockchain, quiere decir que es un blockchain que tiene su equipo de mineros, y cuando hablamos de un token es otro tipo de criptomoneda que está montada sobre un blockchain ya existente. No, y simplemente le están rentando un espacio a ese blockchain. Entonces, eso cuando hablamos de criptomonedas son o coins o tokens. Eso creo que es importante porque entonces hay que entender que no es que haya diferente blockchain, sino que hay, pues puede haber muchos blockchains, vamos a llamarlo así. Exactamente. Y sobre cada blockchain, el blockchain puede tener su moneda. ¿Es correcto? Sobre cada blockchain tiene su moneda, que es la principal. Cuando hablamos de los mineros, están literalmente tanto creando esta moneda, mintiendo esta moneda y validando las operaciones que suceden dentro de este blockchain. Pero sí, prácticamente un coin es la moneda del blockchain. Ok, entonces si hablamos de, por ejemplo, el Bitcoin, ¿no? Que es la más conocida. Bitcoin tiene su blockchain y ese blockchain tiene su propia moneda, que es el Bitcoin, ¿no? Y haciendo referencia, podemos tener que también existe un blockchain que es de Ethereum y su moneda es el Ether, pero pueden llegar otras monedas a estar sobre esa misma plataforma, vamos a llamarlo así. Exactamente, y tenemos por ejemplo Polygon, que es un token de Ethereum que está dentro de la Layer 2 para darle mayor escalabilidad, y de ahí tenemos muchísimos proyectos de aplicaciones descentralizadas o incluso meme coins, que son meme tokens en realidad en este caso específico, como lo es Shiba Inu, que es una moneda de perrito, que literalmente es un token que vive dentro de la red de Ethereum. Ok, ahí va, ¿no? La pregunta del millón es, ¿qué pasó la semana pasada y qué sigue sucediendo? Porque veo todavía muy inestable a este mercado de las criptomonedas. O sea, ¿por qué de la noche a la mañana otra vez se fue en picada esto? Bueno, ya tenía varias semanas, o sea, y yo creo que tiene que ver un poquito como correlación de lo que está pasando con mercados globales, pero hablando específicamente de lo que pasó las últimas semanas, fue un caso que no había nunca sucedido. Una de las top 10 criptomonedas del mundo, que es Terra, tuvo una caída impresionante, prácticamente del 99% de su valor. Y la razón principal es porque ellos tenían un stablecoin. Un stablecoin es una criptomoneda que sigue el valor de otro activo, principalmente del dólar, y perdió el pegging, que quiere decir perdió el valor de dólar, ¿no? Una criptomoneda que en teoría siempre se mantiene estable, perdió ese valor y se perdió prácticamente toda la confianza. Hubo un miedo muy fuerte en que el proyecto pues, no iba a desaparecer, y toda la gente que tenía dinero ahí empezó a vender desesperadamente, y el precio vimos que alcanzó niveles de locura de valor, ¿no? De prácticamente casi desaparecer el proyecto. Todavía digamos que tiene altas y bajas, pero ya unos niveles muy pequeños de lo que vendía. Ahí yo tenía esa pregunta, ¿no? Imagino que el Eterra es de USDT, ¿verdad? UST, perdón, sí, cierto. Si esta moneda o esta cripto está basada en la paridad dólar, es decir, una UST es igual a un dólar, se supone, ¿no? ¿Cómo fue que empezó a perder esa paridad? La razón es porque, digamos que otras monedas, y un ejemplo es USDC, lo que te dicen es, nosotros la forma en la que logramos ese pegging, logramos esa paridad con el dólar, es porque tenemos una reserva de dólares de la misma cantidad que el market cap que prácticamente tenemos ahí. Y Terra, con UST, lo que hizo es, nosotros no seguimos esto, no tenemos una bóveda literalmente con dólares o una cantidad resguardada en dólares que siga este valor. La forma en la que lo hacemos es de una forma algorítmica, prácticamente con código, y lo que te dicen es que para mantenerlo estamos quemando nuestra otra criptomoneda que es Terra, y es la forma en la que lo podemos mantener. Y por otro lado tenemos inversiones en Bitcoin, tenemos inversiones en Ethereum, tenemos inversiones en criptomonedas mucho más grandes. El problema fuerte que después se reveló es que no estaba considerando todos los escenarios. Y en un escenario donde Bitcoin no creciera y siguiera perdiendo valor, en algún momento iba a llegar el límite donde ya no se iba a poder mantener, que fue prácticamente lo que pasó.
En respuesta a Dupont, que es el fundador de Terra, prácticamente lo que dijo es que nunca pensaron que fuera a caer tanto Bitcoin. Y realmente aquí lo que nos da, digo, como respuesta es, era un proyecto donde esa paridad realmente no tenía una verdadera lógica que te pudiera aguantar todos los escenarios. Y bueno, pues, prácticamente con eso se perdió toda la confianza que se tenía con ese proyecto. Muchísimas personas perdieron todo lo que tenían, y todo lo que tenían, me refiero a casas, a inversiones muy grandes que ya tenían puesto ahí. Ha habido casos de suicidios, ha habido casos bastante drásticos. El fundador es de Corea del Sur, e incluso tuvo que pedirle ayuda a la policía, porque tenía muchas personas en su casa literalmente amenazándolo. Entonces sí es un caso, digamos, como nunca lo habíamos visto, en el sentido de que era una moneda realmente grande, con una evaluación muy alta, que llegó a ser la número 4 de las criptomonedas. Que esto es importante porque, o sea, esto pasa en el sistema financiero tradicional, ¿no? Hay muchos países que se quieren tener la misma paridad del dólar, ¿no? En caso concreto, podríamos hablar de Argentina, ahí a inicios del 2000, donde prácticamente el gobierno lo que hacía era subsidiar esta paridad, hasta que el gobierno pues empieza a problemar con su gasto corriente y ya no puede mantener esta paridad y truena, ¿no? En ese sentido es algo muy similar, me quiero imaginar, en esta versión cripto, donde las inversiones que tiene la empresa que mantiene esta paridad, pues no le resultaron y entonces no puede mantener ese valor de dólar a su cripto. Funcionaría parecido, ¿no? Sí, exactamente. Simplemente yo creo que en el análisis que ellos hicieron, tenían, digamos, que un límite que era lo que podía soportar. Y por otro lado decían, vamos y quemamos Terra para poder llegar a esto, pero pues al final, si la gente empieza a vender y Terra al final es una moneda que no es estable y es una moneda que puede perder valor porque la gente pierde la confianza en el proyecto, se vuelve algo que no es sustentable. Como cualquier mercado. Y esto lo interesante es que está prácticamente llevando a que haya un análisis más riguroso de las famosas stablecoins. Hay un caso muy particular que es Tether, donde también se sabe que no tenía una paridad tan exacta, aunque decía que la tenía en cuestión de respaldo de criptomonedas. Y por ahí vimos también que perdió un poquito el pegging, sobre todo si lo comparas contra USDC, contra USDT. Están tratando de, digamos, que de arreglar esa parte, pero esto está haciendo que el gobierno de Estados Unidos en particular le esté poniendo un ojo mucho más fuerte a las stablecoins y probablemente entre una forma de regulación. Pero ¿cómo sería la regulación? La verdad es que no entendería, pues es algo libre mercado. Bastante complicado, pero yo creo que hacia el lado que están haciendo es tratar de al menos verificar que efectivamente tenga sentido de que pueda mantener esa paridad. Y por otro lado, empezamos a ver a USDC, que está prácticamente muy abierto a que hagan cualquier tipo de investigación, a due diligence, tanto de gobierno o prácticamente dejar abierto, ¿no? Para que se verifique esto. ¿Qué puede pasar aquí? Es probable que veamos un avance mucho más rápido para las Central Bank Digital Currencies, que Estados Unidos a lo mejor tome una aceleración más rápida, o que haya un cierto tipo de asociación con USDC, para que se lance algo digamos, que contrarreste lo que estamos viendo aquí. Muy abierto, realmente fue algo que vino a desestabilizar bastante, y no hablar tema de criptomonedas, sino hablar a los stablecoins, que es uno de los pilares de las finanzas descentralizadas. Sí, porque creo que dentro de esta locura de la volatilidad que tienen los criptoactivos, lo que cobraba o lo que hacía que hubiera más confianza en este mercado, pues justamente eran las stablecoins, ¿no? Como dice su nombre, de una manera estable, sabías que ese era el valor y que pues no iba a subir de la nada o iba a bajar de la nada, sino que pues otra vez, ¿no? Como un medio de pago, vamos a llamarlo así. Era tu forma de alguna forma, valga la redundancia, de tener el dinero seguro, ¿no? De tener el dinero sin esa volatilidad. Y obviamente sí fue una gran sorpresa para muchos inversionistas cuando se desplomó prácticamente. Oye, y por ejemplo, también yo veía mucho que aparecía el nombre de Luna. Hay
Sí, Terra, prácticamente Luna es la moneda, es Terra de Terra Luna, empezó como Terra, se cambió a Luna y se le conoce como Terra Luna. Ok, Y digamos que ellos tienen su moneda como tal y además, tienen la moneda del blockchain y aparte tienen su stablecoin que es el UST. ok, va, ¿no? Clarificando esta parte Y ambos, conceptual. ambos se desplomaron. Ahora bien, ¿no? Y el soporte de este desplome es esta inversión propia que tenía dentro de Bitcoin y otras criptomonedas. ¿Por qué Por, bajaron? por un lado, digo, el soporte por un lado era Terra, el mismo Terra, y la acción de quemar monedas que estaban haciendo cada vez que había una compra de USD, y por otro, las reservas que se tenía en otras criptomonedas, principalmente en Bitcoin y Ethereum. Oye, y ok, en el caso de ¿cuál fue esta ficha de dominó que pesó la caída? O sea, ¿fue esto o fue la bajada que tuvo Bitcoin? ¿Fueron los mercados en general? Está muy abierto. Yo creo que no hay un consenso como tal. Sí se habla del tema de mercados, que realmente no es solamente criptomonedas. Si vemos a las bolsas, no solamente también de Estados Unidos, si vemos la de China, también está en números rojísimos. Y yo creo que es un conjunto de cosas, ¿no? Empezamos a ver también el efecto realmente post-crisis. Por ejemplo, hablando de muchos de los países desarrollados como Estados Unidos, dieron muchísima ayuda a muchísimas empresas, prácticamente tenían tasa cero en los rates de la Fed, y de repente ahorita, como bien lo mencionaste en un inicio, están haciendo un reajuste donde se subieron muy altas estas tasas. Hay algo que se le llama el ajuste cuantitativo, que es algo que vimos después de la crisis del 2008, donde en etapa de pandemia lo que hizo el gobierno de Estados Unidos fue adquirir muchos activos. Y ahorita es el efecto contrario, donde está haciendo una venta masiva de activos, donde prácticamente las reservas están disminuyendo, y eso está generando precisamente este efecto de venta, ¿no? De todo el mundo está vendiendo, y prácticamente es una locura. Y lo vemos con muchas empresas de tecnología, a lo mejor no las más grandes como Google o Microsoft, pero si vemos a Netflix, si vemos a Zoom, si vemos a muchas empresas que, si analizamos los estados de cuenta, no va mal, o sea, no tienen un número diferente en la parte negativa, es simplemente algo que es una regulación del mercado. Lo que empezamos a ver ahorita es prácticamente las empresas que empiezan a ser más sustentables son las que el valor va más hacia la utilidad que tienen y menos hacia la percepción que el cliente da, en la parte sobre todo pública. Muchas empresas probablemente empezamos a ver que se vayan de la parte pública a lo privada, por lo mismo, Sí, para aguantar los golpes. Prácticamente es el plan de Elon Musk, comprar a Twitter y Twitter y quitarle la volverla parte privada, ¿no? pública, volverlo privada, para precisamente que no exista esa volatilidad que hay de dejarlo en un mercado abierto. Y empezamos a ver que esto se va a poner bastante interesante. Hay muchas empresas, por ejemplo, vamos a poner con ejemplo, tenemos de las empresas más grandes de exchanges de criptomonedas, que es Binance, FTX, Coinbase. De esas, Coinbase es pública y Coinbase está en un riesgo de bancarrota porque sus acciones han caído drásticamente, y ahí el miedo principal es las personas que tienen Que criptomonedas tienen en cuentas, Coinbase ¿no? lo pueden perder. Digamos que similar a lo que pasaría en un banco que entra en bancarrota, se pierde el dinero. Ajá. Y por otro lado, tenemos a FTX, que ya vimos que se vio agresivo y ahorita compró un porcentaje interesante de Robinhood, uno de los exchanges tanto de criptomonedas como de acciones tradicionales más fuertes de Estados Unidos. Y se dice que se viene la compra grande de estos exchanges privados de empresas que están ahorita en números muy bajos. Vamos a ver ahí algo interesante en una diversificación de las criptoempresas prácticamente para adquirir a las empresas públicas que están en prácticamente a un 10% de su valor que tenían anteriormente. Una pregunta, es que también, ¿tú piensas que eso también es una manera de depurar ya el exceso de criptomonedas que había? Yo ¿O de creo que proyectos? No sé. no tanto, fíjate, porque no hay realmente una... En algún momento sí va a haber una depuración, pero la depuración va a ser simplemente con la falta de compra, ¿no? Que no exista esa liquidez para comprar más. O sea, tenemos N número de proyectos entre coins y tokens,
Porque para entenderlo véanlo como la bolsa de valores, la nueva forma de recaudar dinero es un crowdfunding que se está haciendo para levantar capital. La diferencia es que no es una empresa tan pública donde se vean los números, a diferencia de una empresa que ya tiene cierto tipo de estatutos que tuvo que cumplir para poder hacer un IPO. Y aquí prácticamente estamos confiando en proyectos que muchos de ellos primero crean la criptomoneda, levantan el capital y después lanzan el proyecto, ¿no? Entonces es una forma, digamos, diferente de capitalización. Y al final es un mercado alterno o una bolsa alterna de diferentes proyectos. Oye, y quiero hacer referencia, tanto Paco como un servidor, estamos en una concentración para los alumnos del TEC de Monterrey de inversiones alternativas, y platicaba con los alumnos una idea para tratar de entender cómo se rompe este esquema del sistema financiero tradicional hacia este mercado alterno de las criptomonedas. Ponía el ejemplo de qué pasaría si el TEC de Monterrey creara su propia, pues aquí podía ser su propia coin o su propio token, ¿no? O sea, podía crearse un blockchain especial o a subirse a un blockchain, ¿no? Y les decía, pues imagínate que pues tú puedas comprar el Borrecoin, vamos a poner así, y que vas a la cafetería y que puedes comprar tus chilaquiles o la comida con esto, ¿no? O que puedas de repente trascender un poquito más y ahora vas a la tienda, a la Tech Store, y puedas comprar los souvenirs con eso. Y después, ¿no? La colegiatura. La colegiatura. ¿No? Entonces, ahí ya se hizo un ecosistema y estás hablando, pues, aquí al menos en Campus Monterrey, que son aproximadamente unos 22,000 alumnos, pues una población bastante interesante. Ya quisiera tal vez algún municipio tener la cantidad de personas que tiene el campus, pero lo que les comentaba a estos alumnos es, ahora imagínate que de repente, porque se vuelve una manera muy usual de utilizar esta moneda, que el 7-Eleven que está afuera del campus te lo empieza a aceptar. Lo acepta, claro. ¿No? Oye, ¿por qué? Porque, mira, pues la gran mayoría de estas personas pues está utilizándolo, pues quiero también que mis clientes pues también pues estén felices utilizando este medio de pago, y que de repente también posteriormente un proveedor o un cliente de 7-Eleven, no sé, quien le administra las salsas, acá de, oye, ¿sabes qué? Pues también, como ellos utilizan esta moneda, pues yo también me subo, y así es como se empieza a crear el ecosistema, ¿no? No, y yo lo vería todavía más allá. Imagínate que sea como una forma de impulsar a los alumnos para que le echen más ganas, para que saquen mejores calificaciones, y a lo mejor de cierta calificación allá tienes un bono de los Borrecoins, y que estos pueden usarse dentro del campus. Entonces, una forma de darle un reward al alumno, ¿no? Yo creo que estaría bastante interesante un proyecto así. Se podría, digamos que se crearía una microeconomía dentro incluso del sistema tech, que pudiera ser bastante interesante, ¿no? Desde que pudieras transferirle dinero de una forma muy sencilla, que pudieras hacer, como dices tú, la compra de libros, compra de comida, o prácticamente de cualquier cosa dentro de los servicios del tech, les pudiera ser bastante interesante. El chiste es que rompa el sistema tradicional, ¿no? Porque se empieza a utilizar tanto que otras personas inician a utilizarlo y se vuelve ya como de uso diario, ¿no? Sí, yo creo que siempre el riesgo que hay con cualquier proyecto que pudiera tener un hype alto es el hecho de que el valor suba a un punto donde ya no haga sentido, donde se pierda un poquito ese sentido de cuál va a ser el precio de a lo mejor algo de la cafetería cuando se infló tanto, ¿no? Que a lo mejor tienes que seguir una paridad contra el peso hasta cierto punto para que no se eleve de más. Pero sí, yo creo que el problema principal que vemos actualmente es que las inversiones se están haciendo cada vez más con personas que antes no invertían. Que eso es bueno por un lado porque hay más personas que están entrando ahí, pero por otro lado se pierde un poquito el sentido del verdadero valor de una empresa o del verdadero valor de un proyecto. Que eso es lo que hemos visto. Si analizamos, por ejemplo, Tesla es una muy buena empresa, pero por mucho que tenga una tecnología tan alta, la evaluación pierde un poquito el sentido contra lo que vemos con otras empresas del mismo estilo, ¿no? Entonces, digamos que empezamos a ver
una economía, yo diría, número uno, de influencers, en el sentido de que cualquier persona que tenga cierto poder público para exponer un proyecto va a tener esa capacidad de llegar a más gente y que la gente pueda creer en su proyecto. Y por otro lado tenemos el hecho de que la gran mayoría de las personas entra en un proyecto pensando en que quiere duplicar, triplicar su inversión de una manera rápida, ¿no? Entonces empieza a correrse la voz, sube a un punto muy alto y ahí vemos estos efectos de subidas y bajadas donde siempre los primeros que entraron van a tratar de salir hasta cierto punto donde ya tengan una ganancia de la cantidad que ellos estaban esperando y eso empieza a generar las bajadas, ¿no? Esas bajadas y subidas que si lo queremos ver muy, muy fríamente, no deja de ser un esquema Ponzi moderno. Ponzi, ¿no? Exactamente. Pero ya lo Oye, vemos, desafortunadamente ya lo vemos con todo. pero está en todo, ¿no? Pues también a veces hay, como comentamos, ¿no? Hay muchas acciones que están infladas, que no tienen nada que ver, pero se empieza, o sea, empieza a crearse este esquema Ponzi medio extraño. Donde ya completamente se perdió el sentido de que es algo que está generando realmente ese valor, ¿no? De que tiene un market valuation donde tiene utilidades que hagan sentido, donde tiene esto que haga sentido. O sobre la empresa tiene ventas, ¿no? Así, Sí, crecimiento de la industria. y si nos vamos más atrás, también la forma en la que funciona el levantamiento de capital de una startup, y muchas veces que es simplemente se logró vender a ese precio porque se está pensando en una evaluación al final donde el venture capital lo que está esperando es salir a un 10x o salir a un 20x y simplemente ellos están invirtiendo porque están pensando que la evaluación en algún momento puede llegar a eso, no las utilidades, ni siquiera te diría que el revenue, simplemente están pensando en que ese proyecto va a alcanzar a lo mejor X número de usuarios que va a poder hacer atractivo para que una persona, para que para que tenga una salida, ya sea en un IPO o para que tenga una salida con la compra de otro venture capital que llegue o que una empresa lo adquiera, ¿no? O sea, al final siguen esos mismos patrones donde ya son proyectos que por sí mismos no te van a dar esa rentabilidad. Y lo vemos, número uno, con startups, lo empezamos a ver ya con empresas públicas y lo vemos obviamente con proyectos con criptomonedas. Oye, que haciendo un paréntesis, ahorita, por ejemplo, está en Apple TV Plus, está la historia de WeWork, que básicamente es algo así, ¿no? Estas valuaciones exageradas y que pues la apuesta era totalmente por parte de esta vaca de inversión de meterle toda la galleta a WeWork y se dieron cuenta que era un reverendo relajo lo que ve dentro y pues al momento de tratar de convertirlo en pública, pues ahí se da a conocer todo este tema y ya de como tal, pues no funcionó como de cierta manera, o sea, la salida a bolsa no fue lo que se esperó. La evaluación, digamos que antes de que saliera a bolsa, en la parte privada, se cayó a valer un 10% de lo que valía, ¿no? Y prácticamente fue, yo creo que de las grandes pérdidas que tuvo SoftBank, que es un banco japonés de los venture capitals más fuertes del mundo. Y por el otro lado, también este proyecto que dejó muy mal parado a todo el tema de emprendimiento, el de Theranos, de Elizabeth Holmes, que también era la creencia de un producto que nunca dio luz y le seguían apostando hasta que pues, era el momento de la verdad de contratos que ya estaban plasmados y que ya era necesario ejercerlos y que el producto nunca existió, ¿no? Producto que se quedó en proyecto y que realmente, y que lo interesante es que ya estaba incluso en las farmacias de Estados Unidos, ya se daban los samples, pero realmente no tenían desarrollada esa tecnología. Que si lo traemos otra vez al criptomundo, hay muchos proyectos que están así. Muchísimos. Muchísimos, y si lo traemos al mundo de las startups, también. También. Pero proyectos que logran levantar evaluaciones ridículas, donde difícilmente se va a poder llegar a un break-even en algún momento. Realmente sobreviven del levantamiento de capital. Oye, Paco, y para ir cerrando, sobre todo aquellos que todavía están un poquito escépticos del futuro del criptomundo, ¿es pasajero esto? ¿O cuál es tu visión? Sé que no hay una bola de cristal, pero ¿qué crees que siga después de esto? Que creo que este ha sido el golpe más fuerte, ¿no? En el criptomundo.
Sí, fue un golpe fuerte, pero digo, al final yo creo que todo el mundo espera que vaya a haber una normalización de precios, la gente al final cada vez se va a hacer más inteligente para la forma de invertir en este tipo de proyectos. Lo que hay que entender es, por un lado, es una nueva tecnología en el sentido de que es un nuevo Internet. Entonces, estamos ahorita en una etapa similar a como estábamos a finales de los noventas, donde prácticamente los grandes proyectos de Internet se empezaron a formar. Aquí ahorita lo estamos viviendo. Y por otro lado, también hay que entender que aparte de que es un nuevo Internet, es una nueva bolsa de valores. Sí. Y a diferencia de que sean acciones, somos dueños de una criptomoneda o de una moneda que cualquiera de nosotros tiene la capacidad de crear. Y como eso también hay que ser muy, muy inteligentes, saber que existe los tokenomics o la economía del token, donde va a haber criptomonedas que van a ser limitadas, que quiere decir que va a haber un límite que se va a imprimir, como es un ejemplo Bitcoin que tiene 21 millones, que es al límite máximo que va a llegar. Y por otro lado, hay criptomonedas que se pueden imprimir libremente como funciona cualquier moneda fiat o cualquier moneda de cualquier país, ¿no? De que al final el proyecto es quien decide. Hay algunos que tienen una lógica, prácticamente una regla dentro del software de cómo se va a ir imprimiendo, y otras que no está tan abierto, y literalmente el proyecto de repente podrá imprimir una cantidad de inundar el mercado y que automáticamente pierde el valor lo poquito que tengo, lo mucho que tengamos. Entonces, sí estar muy consciente de eso. Mi recomendación, o sea, primero el mensaje llegó para quedarse. Vean lo que es un nuevo Internet. Sí. No va a desaparecer. Seguramente distintos países puede ser que tomen medidas un poquito más activas para regular algunas cosas, pero la realidad es por el hecho de que sea algo completamente descentralizado, que pueda vivir prácticamente con carteras anónimas, es simplemente una nueva economía que se está creando. Hay muchísimas oportunidades, pero hay muchísimos riesgos. También eso tenerlo muy, muy en concreto. Si estamos entrando a este mundo, es número uno, tratar de aprender, tratar de educarnos. Recomendación, holaweb3.com, para que entren completamente gratis, ahí el comercial, para que puedan aprender, para que puedan realmente entender cómo funciona este nuevo Internet y todo el criptomundo. Por otro lado, es ser muy conscientes de que por mucho de que nos platiquen de que un proyecto vale la pena meterle dinero, es siempre hacer nuestra propia investigación. En el ambiente hay algo que se le llama do your own research, es literalmente meternos, aprender un poquito más, investigar acerca del proyecto, cuál es el trasfondo, quién es el equipo de fundadores, pensarlo como que si estuviéramos invirtiendo en una empresa. Si alguien nos hubiera dicho a lo mejor a mediados de los 90 se invierte en Amazon, finales de los 90 en Amazon, en Google, es tratar de entender un poquito que estamos en esa etapa, ¿no? Hay proyectos que van a morir, como muchos en esos años murieron, y otros que a lo mejor se vuelven lo que es Google ahorita, ¿no? Pero dentro del mundo de Web3. Y la otra también estar muy, muy consciente de si vamos a entrar, si no sabemos todavía, es entrar con una cantidad que no nos duela. Digamos que es prácticamente como entrar a invertir en acciones, pero en esteroides, en el sentido de que todo sube y baja de manera rapidísimo, ¿no? Entonces es muy fácil que perdamos nuestro dinero, y es muy fácil también que podamos incrementar las ventas rápidas, ¿no? Entonces entrar con un objetivo en mente, no casarnos con un proyecto de forma, digamos, que tan con el famoso juego. Hay algunos que les ha funcionado, pero la realidad es que hay que pensar muy inteligentes, donde las personas al final van a tener un objetivo en mente, donde en qué momento van a sacar al menos una parte de su inversión para asegurar que están teniendo un ingreso, ¿no? Y yo creo que ese es el camino que debemos de tomar. Paco, y para terminar, y justamente abriendo la comunicación, ¿qué es Hola Web 3? Que ahorita aprovechando ya ahora sí el comercial. Hola Web3 es una plataforma Learn to Earn, puedes ganar por estar aprendiendo. La idea es cubrir desde lo más básico de cómo funcionan las criptomonedas, de qué es la Web3, de prácticamente desde cómo funciona el Internet, hasta llegar a cómo analizar los proyectos, entender cómo funciona la economía de los tokens o de los coins. Vamos a meter también ahí con algunos expertos algunos cursos de trading para arrancar desde cero y tratar de convertirnos en unos expertos, al menos con las distintas técnicas que se utilizan. Y de ahí queremos empezar a migrar para que cualquier persona o empresa tenga la oportunidad de, si quiere, lanzar su propia colección de NFTs,
lanzar sus propios criptomonedas o tokens, pues que prácticamente abarque todo lo que está pasando en el espacio. Es una plataforma, repito, gratuita, aunque tenemos una versión pro que te da un poquito más, es en español y queremos crear una comunidad donde podamos prácticamente compartir tips, compartir ideas con toda la gente que está entrando en este criptomundo. Importante también, tenemos unas gemas donde puedes ir ganando por realizar ciertas acciones y tenemos desafíos que estamos haciendo cada mes donde pueden ganar gratis criptomonedas y NFTs. Ay, qué padre. No, y es una manera, como dices, ¿no? Aprendiendo y empezando a tener el insumo, ¿no? O teniendo Bitcoin o criptomonedas de esa manera, creo que no duele tanto a que si empiezas a poner el aguinaldo completo a invertir. Y nuestro objetivo al final es, número uno, que antes de que inviertas una cantidad sin saber, es mejor aprende primero, entiende cómo funciona esto y después, ahora sí que te soltamos al mundo, ¿no? Hay que entender que hay, digamos que la parte centralizada y la descentralizada. En la centralizada, si nos metemos a Bitso, a Binance o cualquiera de estos empresas de intercambio de criptomonedas que al final funciona como un banco, pero también nos podemos ir a la parte descentralizada, donde ahí es ya cuando hablamos de la parte anónima, ¿no? Donde nos metemos a exchanges descentralizados, a las apps descentralizadas y a todo este mundo que realmente ya es la Web3. Y prácticamente cuando nos salimos y nos metemos a esa parte, estamos interactuando con puro software. Entonces sí es importante conocer un poquito porque como hay oportunidades, también hay muchísimos riesgos de sitios falsos, de phishing, de cosas que nos pueden robar todo lo que tenemos. Y lo hemos visto bastante con personas que se han metido al mundo, sobre todo de los NFTs, sin tener tanto conocimiento y muchos desafortunadamente han sido víctimas de este tipo de ataques. Paco, ¿dónde te pueden buscar? Hola web3.com y en Instagram como paco.db. Perfectísimo. Pues bueno, muchísimas gracias Paco por dar esta explicada. La verdad es que era necesario, ¿no? Creo que son muchos conceptos nuevos que también es a veces muy fácil perderse. Es muy fácil, y lo voy a decir, bien, hay mucho charlatán respecto al tema. Si por ahí el amigo de un amigo te invita a una sesión en la cual debes llevar a otros 3 amigos y te ofrece rendimientos fijos sobre criptomonedas, huye. Huye. Porque también se están dando estos esquemas Ponzi de plataformas, redes que o sea, dejan afuera totalmente el tema de invertir en criptomonedas para esquemas piramidales de esto, ¿no? Y creo que lo mencionaste, eso que mencionaste es un punto muy importante. Comprar criptomonedas en ningún momento se te está pidiendo que tengas que invitar a gente. En ningún momento se te está pidiendo que tengas que entrar con una cantidad mínima de algo. Al final nosotros podemos llegar y crear una cartera en donde queramos y nos metemos a lo descentralizado y podemos comprar desde centavos. Al final no hay nada que te está obligando. Entonces sí es informarte muy bien y sobre todo si nos te están invitando a entrar a algo así, investiga muy bien porque seguramente trae un trasfondo Ponzi donde ni siquiera tú vas a ser el dueño de las criptomonedas. Ahora más pregúntale a quien te está invitando, que seguramente tienen ahí como a su especie de mesías que les dice las cosas y pues la verdad es que no saben tanto. Y para eso está también Hola Web3 para que te explique de esto. Paco, en serio, muchas gracias. Gracias, Ori, por la invitación. Pues bueno, muchas gracias por vernos, escucharnos. Recuerden aquí en Emprepedia Podcast, sigan a todas nuestras redes sociales, en YouTube, en Spotify, en Instagram. Aquí estará apareciendo en pantalla. Y recuerden que en Emprepedia todo lo explicamos con manzanitas. Nos vemos en la siguiente.